George Weigel, posiblemente uno de los mejores escritores católicos vivos, ha escrito un interesante artículo en una revista norteamericana, la National Catholic Register. En ese artículo, que él denomina Guerra de Sucesión Conciliar, en ese artículo afronta las luchas que se están produciendo en la Iglesia y que tienen sus raíces incluso en el propio acontecimiento del concilio. Él dice, con razón, que ya durante el concilio se empezó a producir una escisión entre los teólogos que querían las reformas y que eran los que de alguna manera habían preparado y dirigían el concilio. Un sector de esos teólogos, liderados por el entonces teólogo Joseph Ratzinger, después cardenal y Papa Benedicto XVI, querían efectivamente reformas, pero querían que se mantuviera la línea en continuidad con todo lo anterior, palabra de Dios y tradición. Mientras que otro sector, con grandes nombres, Hans King, Rahner, Schillebeeck, lo que querían era, de alguna manera, aunque no lo decían claramente, pasar la página. No es que ellos fueran rupturistas, pero sí que preconizaban que esa historia, incluso la palabra de Dios y también la tradición, no podía ser algo que atara o que condicionara de una forma absoluta el futuro. Eso llevó también a la creación de dos revistas teológicas muy diferentes. Una, que es la primera que surge, Concilium, y que quedó en la línea de la ruptura, y la otra, que se desgajó de ella, la revista Communio, donde escribían los de la línea de Ratzinger, y que hablaba de continuidad. Los textos conciliares como tal fueron enseguida marginados por los partidarios de la ruptura, y fueron marginados porque los consideraron como fruto de un consenso, fruto de un acuerdo con los elementos conservadores, sobre todo con el Papa Pablo VI, que no estaba dispuesto a afirmar determinadas cosas y que así lo había dicho. Entonces ellos no estaban contentos con esos textos conciliares y crearon lo que se llamó el espíritu del concilio. Es una cosa etérea, vaga, como no está escrita, no se puede decir cuál es su interpretación, pero en realidad era leer los textos conciliares con esa clave, con esa hermenéutica de ruptura con todo lo anterior. Estas dos líneas han persistido hasta la actualidad. Juan Pablo II, ya Pablo VI, Juan Pablo II y por supuesto Benedicto XVI intentaron promover la hermenéutica de continuidad. Así lo dejó claro Benedicto XVI en uno de sus primeros discursos a la Curia Vaticana una vez que fue elegido Papa. Hay que interpretar el concilio en continuidad con la palabra de Dios y con la tradición. Y lo que importa son los textos que fueron aprobados, y esa hermenéutica, esa interpretación de los textos tiene que ser en continuidad. En este momento, dice Weigel, aquellos que gozan de gran influencia dentro de la Iglesia están intentando equiparar a los que quieren la continuidad, es decir, a los que quieren el concilio interpretado, leído en continuidad con lo anterior, están intentando equipararles con los enemigos del concilio. Es decir, están intentando decir que los amigos, los defensores del Concilio Vaticano II son solamente aquellos que se dejan llevar por el espíritu del concilio y que lo interpretan en ruptura con todo lo anterior. Estarían, por lo tanto, metiendo en el mismo grupo a los seguidores de Monseñor Lefebvre, con cardenales como Burke o como Miller, como Sará, o incluso cientos de obispos y miles de sacerdotes que están de acuerdo completamente con el Concilio Vaticano II. Ya sabemos que Lefebvre lo rechazó, pero estos están de acuerdo con el Concilio Vaticano II, pero no quieren interpretarlo en ruptura con todo lo anterior. Esa sería la guerra de sucesión interna en la Iglesia, que Weigel llama guerra de sucesión conciliar. Y destaca este escritor algunos puntos de conflicto. Por ejemplo, el punto sobre el tema fundamental sobre la doctrina, sobre la revelación, la doctrina, la moral, la liturgia. Para los de la hermenéutica de continuidad,
la palabra de Dios y la revelación en su conjunto, incluida la tradición, es intocable. Tiene que haber evolución, pero nunca en contradicción. Mientras que para los otros, la Iglesia en cada momento de la historia puede modificar esa revelación y adaptarla. Adaptarla modificada, no solamente interpretarla en continuidad, sino decir esto ya no nos sirve y por lo tanto esto tiene que ser olvidado. La revelación, por lo tanto, sería un hecho coyuntural que va cambiando o que se coge o se deja según los tiempos. Lo mismo con respecto a la figura de la institución eclesial, a la Iglesia. Para unos la Iglesia es una unidad, mientras que para otros la Iglesia es una federación. Una unidad significa, Iglesia una, significa que en toda la Iglesia católica se profesa la misma fe, se celebra con los matices diferentes, se celebra la misma liturgia y se tiene que practicar la misma moral. Mientras que los que creen que la Iglesia es una institución federal piensan que en cada conferencia episcopal puede darse a sí misma las normas morales o dogmáticas o litúrgicas que considere oportunas. Naturalmente, estas dos cosas, el concepto de tradición y de revelación de palabra de Dios y de tradición entendida de una forma o de otra, va a dar lugar a una interpretación distinta de los sacramentos, del matrimonio, del sacramento del sacerdocio, el acceso de la mujer al sacerdocio, o incluso va a dar lugar a una interpretación distinta de cómo tienen que ser las relaciones sexuales, o también de cómo tiene que ser hasta la celebración de la liturgia y elementos esenciales de nuestra fe. No es lo mismo ver a Cristo como el Redentor y el Salvador, según la interpretación continuista, que ver a Cristo como uno más, un gran profeta o un gran hombre, un gran enviado de Dios, pero que no era ni Dios ni el Salvador y Redentor universal, que sería la interpretación rupturista. En el fondo, lo que se está debatiendo es si tenemos fe o no tenemos fe. ¿Por qué? No digo que esta fuera la intención de aquellos teólogos conciliares rupturistas. No creo que quisieran llegar a esto, pero esto es lo que sucede en la actualidad. Para unos, la revelación, incluida la tradición, palabra de Dios y tradición, y también el magisterio, la revelación es intocable, adaptable siempre, pero nunca traicionable. Para ellos, para estos que creen en la continuidad, la Iglesia no es una federación y tiene que haber la misma fe en todo el mundo. Para estos, lo que está en esa revelación con respecto al hombre no puede ser cambiado. Por ejemplo, cómo es la naturaleza del hombre ligada a su biología, o cómo tiene que ser el sacerdocio, cómo deben de ser las relaciones sexuales. Y sobre todo, no es cuestionable la divinidad de Jesucristo, de cuya divinidad se desprende la autoridad de su mensaje. Además, para este sector no solamente existe Dios, sino que Cristo resucitó y que Cristo al resucitar nos ha abierto las puertas del cielo, que existe. Existe el cielo, existe, por lo tanto, también el infierno, existe el juicio. El otro sector, en cambio, poco a poco ha ido adaptándose a las necesidades del mundo y ha ido sometiendo la fe católica a esas necesidades y suprimiendo aquello que podía molestar al mundo, llegando incluso a poner en duda no solamente la divinidad de Jesús, sino incluso la existencia de la vida eterna y de alguna manera la propia existencia de Dios. Estamos ante dos iglesias que mal conviven, pero con la circunstancia de que hay un sector muy influyente que quiere echar al otro sector de la iglesia, que presiona, que le acosa y que le acusa de ser enemigos del Concilio Vaticano II. Son enemigos del Concilio Vaticano II porque quieren interpretar el concilio según la tradición, según la palabra de Dios y según el magisterio precedente. Todo aquel que no acepta esto es enemigo del Concilio Vaticano II y tiene que marcharse de la Iglesia, lo mismo que se tuvo que marchar Monseñor Lefebvre. A mí me parece que es como si Stalin, cuando mandaba a miles de personas a los gulags de Siberia y decía que eran enemigos del pueblo, para acusarles de algo, pues en realidad él era el verdadero enemigo del pueblo. Es decir, el enemigo del concilio no es
aquel que está siendo acusado de rechazar el concilio porque quiere continuidad. El verdadero enemigo del Concilio Vaticano II es aquel que quiere interpretarlo con una clave, con una hermenéutica de ruptura con todo lo anterior. Están haciendo para muchos aborrecible el concilio, cuando en realidad lo que hay que rechazar no es el concilio, sino ese espíritu del concilio que viene quiere construir una iglesia que no tiene nada que ver con lo anterior y que empieza incluso por negar la divinidad de Jesucristo. Esta es la guerra de sucesión que estamos viviendo. Esta es la lucha interna que estamos viviendo. En el fondo es un debate entre tener fe y no tener fe. Es un debate entre creer en Dios, creer en Jesucristo y creer en la vida eterna, o considerar todo eso como algo que tiene que ser dejado de lado porque piensan que todo es un invento para tranquilizar al hombre cuando llega la hora de la muerte y que lo único que hay que hacer es transformar la Iglesia en una ONG que se dedique a hacer obras sociales. Estoy seguro de que esta guerra de sucesión la ganaremos aquellos que, pecadores como somos, queremos seguir creyendo en Dios, en la divinidad de Jesucristo y en la vida eterna. Pero mientras tanto y en este momento realmente lo estamos pasando muy mal. Pidamos al Señor que no nos deje, que no deje nunca de la mano a su Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.